Parte 4. El jardín del Edén. Y si existiera un lugar tan perfecto que ningún ojo humano hubiera podido contemplarlo jamás, un lugar donde cada hoja, cada río y cada criatura parecían susurrar la armonía de un mundo recién creado? Ese lugar existió, el jardín del Edén, un paraíso diseñado con meticulosa perfección, donde la belleza y la vida se entrelazaban en un equilibrio casi divino. Oh. La luz del sol se filtraba a través de un cielo claro y sereno, bañando los ríos de aguas cristalinas que serpenteaban entre árboles de follaje brillante y frutos de colores imposibles. En este lugar, los animales vivían juntos sin miedo ni conflicto, desde majestuosos leones hasta pequeños colibríes, todos moviéndose con una gracia natural, como si cada movimiento estuviera coreografiado por una fuerza invisible. Las flores surgían en cada rincón, llenando el aire con aromas frescos y vibrantes, y el viento jugaba entre las hojas, creando un murmullo constante, un canto de vida que parecía eterno. Suscríbete, comenta tu opinión y ayuda al niño Jesús. El Edén no era solo un lugar, era un símbolo de perfección, de orden y belleza absoluta, un escenario donde todo existía en armonía y nada estaba fuera de su sitio. Entre esta creación perfecta, Dios moldeó al primer hombre, Adán, del polvo de la tierra, y le insufló vida con su aliento. Sus ojos se abrieron por primera vez para contemplar el esplendor del mundo que lo rodeaba. Adán caminaba por la tierra fértil, observando y nombrando cada criatura, descubriendo los secretos de la naturaleza, sintiendo la frescura del césped bajo sus pies y la suavidad del viento en su piel. Cada sonido, cada olor y cada movimiento parecía un mensaje directo de la divinidad, recordándole la maravilla de su existencia. Sin embargo, a pesar de la plenitud de aquel paraíso, Adán sentía un vacío silencioso, la soledad. Aunque los animales lo acompañaban, ninguna presencia humana compartía su mundo, nadie con quien hablar, reír o simplemente existir a su lado. Su mirada recorría los ríos, las montañas y los árboles, y en cada paisaje reconocía la belleza, pero también la ausencia de compañía. Adán se detenía junto a un lago, observando su reflejo en el agua cristalina y comprendiendo que, aunque la perfección lo rodeaba, la verdadera plenitud requería algo más. Su papel en el Edén era claro: cuidar, nombrar, proteger y disfrutar del paraíso, pero también aprender a valorar la creación en su totalidad, incluso en la soledad. Cada día, al recorrer los bosques y los claros, interactuaba con las criaturas de formas que ahora solo podemos imaginar, acariciando la piel de un ciervo, jugando con los monos entre los árboles, escuchando el canto de aves que parecían comunicar mensajes secretos del mundo. La armonía era perfecta, pero la historia estaba destinada a cambiar. Mientras Adán exploraba este mundo recién nacido, la cámara invisible de la narración se desplaza sobre él, mostrando ríos que reflejan un cielo infinito, cascadas que caen con un murmullo constante, animales que se mueven en paz y flores que se abren al contacto del sol. Cada imagen revela la magnificencia del Edén, pero también prepara al espectador para comprender la soledad que siente Adán, un hombre rodeado de belleza, pero aún incompleto. La perfección del mundo no puede sustituir la necesidad de conexión, y mientras el sol se eleva y los primeros sonidos de la vida llenan el aire, se establece un secreto invisible: el Edén, aunque infinito y magnífico, no ha sido diseñado para un solo ser. La historia de Adán es también la historia de anticipación, del primer corazón humano que siente deseo de compañía y de significado más allá de la contemplación de la naturaleza. Cada paso que da sobre la hierba, cada gesto hacia un animal, cada mirada a los ríos o a los árboles, está cargada de un anhelo que ni siquiera él comprende completamente. Este es el primer acto, el prólogo de lo que vendrá: un mundo de perfección, un hombre solo, y la chispa de la necesidad humana que cambiará todo para siempre. Dios observaba a Adán, su primera creación, caminando entre ríos, árboles y animales, y vio que algo faltaba. Aunque el paraíso estaba lleno de vida y maravilla, Adán estaba solo, y la soledad del hombre se convirtió en un silencio profundo que ni los cantos de los pájaros ni el murmullo de los ríos podían llenar. La necesidad de compañía humana no era un capricho, sino una parte esencial del plan divino, un recordatorio de que la perfección de un mundo no puede completarse sin el lazo entre seres semejantes. Así, Dios decidió que Adán necesitaría una compañera, alguien que compartiera su existencia,
que caminara con él por los claros iluminados por la luz dorada, que le hablara y escuchara, que se convirtiera en parte de la historia de la humanidad desde su inicio. Para crearla, Dios hizo que Adán cayera en un sueño profundo y tranquilo, donde cada respiración parecía mezclarse con el latido del mundo. Con cuidado, extrajo una de sus costillas, y con manos expertas, moldeó a Eva, la primera mujer, cuya esencia estaba intrínsecamente conectada a la de Adán. Cuando abrió los ojos, Adán vio a Eva por primera vez, y su corazón comprendió lo que hasta entonces había sido incompleto. La soledad desapareció de su mirada, reemplazada por asombro y alegría. Allí, entre la vegetación exuberante y los animales que continuaban su danza diaria, nacía la primera relación humana, un vínculo que traería significado y plenitud al paraíso. Juntos exploraban el Edén. Adán enseñaba a Eva a reconocer las especies de los animales, a escuchar los susurros del viento entre los árboles, a distinguir los aromas de las flores que surgían en cada claro. Ella, con curiosidad y fascinación, respondía con risas y preguntas, aprendiendo y descubriendo la armonía que reinaba en cada rincón. Caminaban a la sombra de palmeras y sauces, se detenían junto a arroyos cristalinos y jugaban con los monos que colgaban de las ramas, admiraban los colores imposibles de los peces en los ríos y sentían la frescura del aire que parecía acariciarles la piel. Cada día era una celebración de la vida y de la compañía, y el jardín parecía aún más vivo, más vibrante, desde que ambos compartían su existencia. El Edén, sin embargo, no era solo un escenario de belleza y felicidad, también era un lugar de reglas y propósito. Dios les había dado instrucciones claras sobre lo que podían disfrutar y lo que debían evitar, introduciendo la primera noción de elección y consecuencia en la historia de la humanidad. Mientras recorrían los claros y los bosques, las aguas reflejaban sus figuras y la luz jugaba sobre sus rostros, mostrando cómo la perfección de la creación podía coexistir con la libertad de decisión. Esta armonía era delicada, una cuerda que podía tensarse, y aunque la vida era hermosa, el jardín estaba a punto de presentarles su primera verdadera prueba. Cada movimiento de Eva era una extensión de la creación, como si el mundo respondiera a su presencia. Los animales se acercaban con curiosidad, los árboles se mecían suavemente, y los ríos parecían cantar con un tono más alegre cuando ella se inclinaba a observar un insecto o acariciar la hierba. Adán la observaba con un respeto silencioso, comprendiendo que la llegada de Eva no solo completaba su soledad, sino que también añadía capas de complejidad, emoción y responsabilidad al paraíso. La relación entre ambos era pura, basada en la confianza y el descubrimiento mutuo, un reflejo de la perfección intencionada de Dios. Mientras el sol ascendía y las sombras danzaban entre los árboles, la cámara invisible de nuestra narración recorre el Edén mostrando arroyos brillantes, montañas lejanas, aves en vuelo y flores que se abren al contacto de la luz. Eva y Adán caminan juntos, de la mano, explorando claros escondidos y observando la interacción de los animales, cada escena cuidadosamente equilibrada, cada gesto cargado de emoción y descubrimiento. La sensación de maravilla y asombro impregna cada instante, pero en el fondo, un hilo de suspense se mantiene, anticipando que esta armonía, aunque perfecta, será puesta a prueba. Adán ya no está solo, Eva comparte su mundo, y juntos representan la dualidad de la vida, belleza y compañía, libertad y reglas, armonía y desafío. Cada paso que dan, cada mirada que intercambian, cada descubrimiento que hacen, es un recordatorio de que la vida, incluso en su estado más puro y perfecto, siempre lleva consigo la posibilidad de cambio, de aprendizaje y de enfrentarse a lo desconocido. La perfección existe, pero la experiencia humana solo se completa a través de la interacción, la curiosidad y la conexión. Así, la historia del Edén continúa, construyendo el escenario para la primera prueba que definirá el destino de Adán, Eva y de toda la humanidad que vendría después. En medio de la perfección y la armonía del Edén, había un árbol que se alzaba diferente a todos los demás, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Sus ramas eran fuertes y sus hojas brillaban con un verde profundo, mientras que sus frutos, de colores intensos y formas tentadoras, parecían guardar secretos que ningún otro árbol podía ofrecer. Dios había dado a Adán y Eva instrucciones claras, podían disfrutar de todo lo que la creación les ofrecía, podían saborear los frutos dulces de las otras plantas,
podían caminar entre los animales y los ríos, pero no debían comer del fruto de este árbol en particular. La advertencia no era solo una regla, era la primera lección sobre elección, responsabilidad y consecuencia, un recordatorio de que incluso en el paraíso, la libertad conlleva decisiones. Mientras Adán y Eva exploraban juntos el jardín, admirando la perfección de cada criatura y cada paisaje, la cámara invisible de la narración se centra en la sombra de un movimiento sutil. Entre las ramas y las hojas más densas, algo observa con inteligencia y paciencia. Una serpiente, de mirada astuta y cuerpo sinuoso, se desliza silenciosa sobre el terreno, sus ojos brillando con una curiosidad inquietante. No era simplemente un animal, era un ser de ingenio, persuasión y misterio, capaz de hablar y pensar, de entender la fragilidad humana y la oportunidad que se le presentaba. Su presencia añade un matiz de tensión al Edén, la perfección ahora está bajo un riesgo silencioso, un desafío invisible esperando a revelarse. La serpiente se acerca a Eva mientras ella recoge flores y observa los animales en un claro iluminado por la luz dorada. Su voz, suave pero penetrante, rompe la quietud del paraíso, planteando preguntas que giran en la mente de la primera mujer. ¿De verdad Dios les dijo que no debían comer de ningún árbol? Eva se detiene, confundida y cautivada. La serpiente continúa, moviéndose con gracia entre las raíces del árbol prohibido. No, solo uno, pero ¿y si la verdad que él oculta no es tan simple? Comer de este fruto te hará como Dios, con conocimiento de todo, entendiendo el bien y el mal por ti misma. Cada palabra está cargada de seducción intelectual y emocional, y Eva, aunque consciente de la advertencia, siente crecer la curiosidad, una necesidad de comprender, de experimentar lo que se le ha negado. Adán, mientras tanto, observa a lo lejos, confiado en la pureza del Edén y en la guía de Dios, pero incapaz de percibir completamente la fuerza persuasiva que se cierne sobre Eva. La serpiente, paciente y calculadora, no fuerza la acción, sino que siembra la semilla de la duda, construyendo lentamente un hilo de tensión que, como un río subterráneo, fluye silencioso pero inexorable hacia la superficie. Cada instante de conversación está cargado de suspense, sus hojas, los frutos que relucen como joyas, la luz del sol reflejándose en ellos y en los ojos de Eva, reflejando el conflicto interno entre obediencia y curiosidad. El aire en el Edén se llena de una calma engañosa, mientras el corazón de Eva late con un ritmo que mezcla asombro, miedo y deseo de entender. La serpiente continúa, ¿realmente quieres vivir sin saber lo que él sabe? ¿No quieres descubrir la verdad por ti misma? Cada frase es un lazo invisible que tensa la libertad de elección de Eva. La belleza del paraíso contrasta con la intriga que se desarrolla bajo las ramas del árbol prohibido, creando un efecto cinematográfico donde la luz y la sombra bailan juntas, anticipando la decisión que cambiará todo. A medida que Eva se acerca al fruto, la tensión aumenta. Los animales parecen observarla también, curiosos e inconscientes del drama que se desarrolla. Los ríos murmuran como acompañando el momento, las hojas crujen bajo la brisa, y cada movimiento se siente cargado de significado. La serpiente no solo habla, provoca reflexión, anticipa la emoción de la elección y la consecuencia. Esta interacción no es solo una historia de desobediencia, sino una exploración profunda de la curiosidad humana, del deseo de conocimiento y del primer conflicto moral que marcará el destino de la humanidad. El primer contacto con la tentación está a punto de suceder. Eva estira la mano, tocando el fruto, y en ese instante, el tiempo parece ralentizarse, la luz del sol se filtra entre las hojas, los colores de los frutos se intensifican, los pájaros suspenden su canto, y el mundo entero parece contener la respiración. La cámara imaginaria recorre la escena con planos cercanos al rostro de Eva, al fruto brillante y al cuerpo sinuoso de la serpiente, creando un suspenso que mantiene al espectador completamente inmerso. Cada segundo está cargado de emoción, anticipación y la sensación de que la perfección del Edén está a punto de enfrentarse a la primera decisión humana que pondrá a prueba su armonía. En este punto de la historia, la narrativa del Edén muestra no solo belleza y perfección, sino también vulnerabilidad y tensión. La serpiente representa la intriga, la curiosidad y el desafío, mientras Eva encarna la primera elección consciente, la chispa de la experiencia humana y la responsabilidad que acompañará a cada acción futura. La cámara se aleja lentamente,
mostrando el árbol prohibido en el centro del jardín, Adán a cierta distancia y la serpiente moviéndose con paciencia, recordando al espectador que incluso en la perfección, la libertad y la tentación están presentes, preparando el terreno para el momento que cambiará el destino de todos. El aire en el Edén se cargó de una tensión que parecía casi tangible, como si cada hoja y cada río contuvieran la respiración del mundo. Eva, frente al árbol del conocimiento, sostenía el fruto prohibido, su superficie brillante reflejando la luz del sol que se filtraba entre las ramas. La serpiente permanecía cerca, silenciosa pero persuasiva, observando cada movimiento, sus ojos astutos y llenos de cálculo, midiendo la decisión que estaba a punto de tomar la primera mujer. Adán, a cierta distancia, ignoraba aún la inminente ruptura de la armonía, inmerso en su exploración del paraíso, confiado en la pureza de Eva y en la estabilidad del mundo que conocía. Eva dudó por un instante, su corazón latiendo con fuerza, mientras la voz de la serpiente resonaba como un eco invisible en su mente. No será malo, solo un poco de conocimiento. Verás la verdad que Dios te ha ocultado. Serás como Él, sabiendo todo. Cada palabra aumentaba la curiosidad que ya había germinado, y la imagen de lo prohibido se volvió irresistible. En el silencio del Edén, incluso los animales parecían percibir la gravedad del momento, los pájaros se detenían en su vuelo, los monos colgados de las ramas observaban atentos, y los ríos murmuraban con un ritmo distinto, acompañando el instante que cambiaría la historia de la humanidad. Finalmente, Eva extendió la mano y tomó el fruto. La textura era suave y cálida al tacto, y en ese momento, el tiempo pareció ralentizarse. La cámara imaginaria recorre su rostro con un primer plano, captando la mezcla de emoción, miedo y anticipación. Un suspiro recorrió sus labios, y con un movimiento lento y deliberado, mordió el fruto. El sabor fue intenso y desconocido, y un instante después, la luz del Edén pareció cambiar, más densa y consciente, reflejando el despertar de un conocimiento nuevo, pero también de una comprensión que traía consigo miedo y responsabilidad. Eva sintió un cambio inmediato, la inocencia se desvanecía, reemplazada por una percepción súbita de sí misma y del mundo. Miró a Adán, comprendiendo que su acción también lo afectaría, y vio cómo él se acercaba, curioso y confundido, percibiendo algo diferente en ella. La serpiente, satisfecha, se retiró lentamente, dejando que la tensión cayera sobre los dos primeros seres humanos, cuyo vínculo con la perfección del Edén acababa de ser transformado. La armonía que antes parecía inmutable ahora estaba marcada por la conciencia de elección y consecuencia. Adán observó a Eva y vio el fruto en sus manos. ¿Has comido?, preguntó, sin terminar la frase, comprendiendo que algo había cambiado. Sus ojos reflejaban asombro y miedo, y su corazón latía con fuerza al sentir que la simplicidad del Edén se había roto. Eva le explicó, con voz temblorosa, la promesa de conocimiento que la serpiente le había mostrado, y la comprensión de ambos se mezcló con confusión y ansiedad. Nunca antes habían sentido la complejidad de la elección, la carga del discernimiento entre lo correcto y lo incorrecto, lo permitido y lo prohibido. La presencia de Dios pronto se hizo sentir, y la atmósfera del paraíso se transformó. La luz dorada del sol parecía más intensa, los colores del jardín más vivos y contrastantes, y los animales se movían con un silencio reverente, como si percibieran la llegada de una conciencia superior. Dios confrontó a Adán y Eva, no con ira inmediata, sino con una pregunta cargada de autoridad y compasión: ¿qué han hecho? Los primeros humanos bajaron la mirada, conscientes de su desobediencia, sintiendo por primera vez la vergüenza y el miedo. La perfección del Edén ya no los envolvía, habían descubierto que la libertad y la curiosidad traen consigo responsabilidad y consecuencias inevitables. El mundo, aunque igual de bello, parecía diferente para ellos. Cada sonido, cada aroma, cada movimiento se sentía más intenso, más cargado de significado y tensión. Habían perdido la inocencia, y con ella, la seguridad que ofrecía la vida en el paraíso. Sus cuerpos y sus mentes reaccionaban al cambio, la percepción de la luz y la sombra, la conciencia de su vulnerabilidad y la comprensión del bien y del mal transformaban cada gesto y cada pensamiento. La historia del Edén entraba en una nueva etapa, la caída de la humanidad, no solo física, sino moral y emocional,
con un peso que definiría el curso de su existencia. Finalmente, Dios pronunció la sentencia: el Edén ya no sería su hogar. La expulsión sería dolorosa y definitiva, un acto que marcaría para siempre la relación entre los humanos y la perfección del mundo creado. Adán y Eva, con ojos húmedos y corazones cargados de comprensión y arrepentimiento, siguieron la voz divina mientras salían del jardín, dejando atrás los ríos cristalinos, los árboles frondosos y los animales que hasta entonces habían compartido su armonía. Cada paso hacia afuera estaba cargado de pérdida, pero también de aprendizaje. Habían conocido la libertad, la elección, la curiosidad y el peso de las consecuencias. Mientras se alejaban, la cámara imaginaria del relato se eleva, mostrando el Edén en toda su magnitud, un paraíso intacto, todavía hermoso y vibrante, pero ahora separado de los primeros humanos por la frontera de la experiencia y la responsabilidad. La caída no era solo un final, sino también un inicio, el comienzo de la historia humana marcada por decisiones, relaciones y el constante desafío de vivir en un mundo lleno de belleza, pero también de complejidad. La lección era clara: incluso en el paraíso, cada elección tiene un impacto, cada acto trae consecuencias, y la historia de la humanidad comienza con la comprensión de que la libertad y la responsabilidad siempre van de la mano. Adán y Eva avanzaban lentamente, dejando atrás el jardín que hasta hace poco había sido su hogar perfecto, sus cuerpos y corazones cargados de la nueva conciencia de lo que significa ser humanos. Cada paso estaba teñido de la mezcla de asombro y temor, mientras el paisaje del Edén se expandía a su alrededor, iluminado por la luz cálida del sol que ahora parecía más distante, como si marcara la frontera entre la inocencia perdida y la vida que debían enfrentar fuera del paraíso. El canto de los pájaros y el murmullo de los ríos que antes les traían paz ahora resonaban con un significado distinto, recordándoles que la armonía había sido interrumpida y que su camino sería uno de esfuerzo, aprendizaje y responsabilidad. La comprensión de sus actos comenzaba a asentar raíces profundas en sus mentes. Cada emoción que sentían, culpa, miedo, curiosidad, deseo de redimirse, formaba parte de la experiencia que Dios les había permitido vivir. Eva miraba atrás hacia los árboles frondosos y los ríos cristalinos, sintiendo una mezcla de nostalgia y sabiduría recién adquirida. Adán, a su lado, comprendía la magnitud de la decisión que habían tomado, la primera de tantas que marcarían la historia de la humanidad. La conciencia de la pérdida del Edén no solo era emocional, sino también física. El mundo que conocían se había transformado en un lugar donde el trabajo, la dificultad y la necesidad de cuidarse serían ahora parte de su vida cotidiana. Mientras caminaban, Dios los observaba desde la distancia, no con ira impersonal, sino con la mirada de quien sabe que la enseñanza más profunda a veces llega a través de la experiencia y el desafío. Su voz, aunque distante, parecía resonar en el aire: el camino será difícil, pero cada paso será una lección, y en cada desafío encontrarán la oportunidad de aprender, de crecer, de entender su papel en este mundo que he creado para ustedes. La tensión del momento no disminuía, más bien, se transformaba en una sensación de respeto y humildad ante la enormidad de la vida y la libertad recién descubierta. Los primeros humanos comenzaron a interactuar con el mundo de una manera nueva. Adán observaba la tierra con ojos distintos, comprendiendo que cada fruto, cada planta, cada animal requería atención y cuidado, y que el paraíso perdido debía ser reemplazado por su esfuerzo y entendimiento. Eva, caminando a su lado, sentía la necesidad de proteger y acompañar, de formar un vínculo que no dependiera solo de la inocencia compartida, sino de la comprensión mutua, la cooperación y el afecto profundo que surgía de la convivencia y la responsabilidad. Juntos, empezaban a construir lo que sería la historia de la humanidad, una mezcla de esfuerzo, aprendizaje y amor, marcado por la libertad y la conciencia de sus actos. Mientras la cámara imaginaria se eleva, mostrando el Edén desde lejos, la magnitud de la pérdida se hace evidente: el jardín, con sus ríos, árboles y animales, permanece intacto y hermoso, pero separado por la barrera invisible de la experiencia y la elección. La belleza sigue allí, pero ahora es un recordatorio de lo que fue y de lo que aún debe ser aprendido. La historia de Adán y Eva se convierte en un reflejo de la condición humana, la mezcla de asombro, curiosidad, deseo, responsabilidad y la necesidad de tomar decisiones con consecuencias que marcan la vida.
Cada paso fuera del Edén es un paso hacia la comprensión de lo que significa ser humano, de enfrentar el mundo con sabiduría y valentía. El Edén, aunque perdido para ellos, sigue siendo un faro de inspiración, un recordatorio de la armonía que una vez existió y que ahora debe ser buscada y recreada en su vida cotidiana. La reflexión final resuena en cada espectador: la libertad es un regalo precioso, pero siempre acompañada de responsabilidad. La curiosidad y el deseo de conocimiento son fuerzas poderosas que traen consigo consecuencias, y cada decisión, grande o pequeña, tiene el poder de transformar el destino. En esta historia, la humanidad encuentra su origen, su primer error y, sobre todo, la oportunidad de aprender, crecer y forjar un camino propio. Mientras la narrativa se cierra, Adán y Eva continúan caminando, hombro con hombro, hacia un horizonte lleno de desafíos y posibilidades, simbolizando la eterna búsqueda del hombre por comprender el mundo, encontrar la armonía y aprender de sus decisiones. La cámara imaginaria se aleja, capturando la vastedad del paisaje que se abre ante ellos: montañas, ríos y animales que representan la vida en toda su complejidad, un mundo lleno de belleza y peligro, conocimiento y misterio. La historia termina con una sensación de contemplación, de aprendizaje y de futuro, recordando a cada espectador que la experiencia humana comienza con la elección y continúa con la responsabilidad de cada acción. Si disfrutaste de esta narración épica del Jardín del Edén, suscríbete para descubrir la próxima historia bíblica, y acompáñanos en un viaje lleno de misterio, aprendizaje y emociones que siguen dando forma a nuestra comprensión de la humanidad.